Mi novio robó mi investigación y ganó un premio con ella. Luego tuvo la audacia de pedirme que lo celebrara con él. Todavía recuerdo la expresión de Marco cuando anunciaron su nombre en el auditorio. Esa mezcla de falsa humildad y orgullo narcisista que ahora reconozco también. Yo aplaudía mecánicamente, sentada entre sus compañeros de departamento, mientras sentía que cada palmada era una traición a mí misma. Y el Premio Nacional de Investigación Joven en Neurociencia es para Marco Rivero, por su revolucionario trabajo sobre la plasticidad neuronal en pacientes con trauma cerebral. El auditorio estalló en aplausos. Yo me quedé helada, con una sonrisa congelada en el rostro. Ese revolucionario trabajo era mi investigación, los datos que había recopilado meticulosamente durante 2 años en el laboratorio, mi metodología innovadora, mis conclusiones. Incluso algunas frases del abstract sonaban sospechosamente similares a las notas que guardaba en mi ordenador, el mismo ordenador al que Marco tenía acceso cuando vivíamos juntos, el mismo ordenador que dejaba abierto porque ¿qué clase de novia desconfía de su pareja después de 3 años? Una novia estúpida, aparentemente. Mientras subía al escenario, nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi culpa en sus ojos, number solo, vi triunfo y quizás un destello de desafío. Como diciendo, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo que hice fue sentarme allí, aplaudiendo como una idiota, mientras mi novio, el hombre con quien compartía cama, comidas y planes de futuro, aceptaba un premio nacional y 50.000 euros por una investigación que había robado. Después vino lo peor. Tuvo la audacia de pedirme que lo celebrara con él. ¿Por qué esa cara tan seria? Es la noche más importante de mi carrera, dijo Marco, mientras brindábamos en el cóctel posterior a la ceremonia. Su mano en mi cintura se sentía como una garra. Ambos sabemos por qué, susurré, manteniendo la sonrisa para las docenas de colegas que nos rodeaban. Ese es mi trabajo, Marco, mi investigación. Nuestra investigación, cariño. Hemos hablado tanto de esto en casa que las ideas han fluido entre ambos. La ciencia es colaborativa, ¿no? Colaborativa sí, el robo es otra cosa. ¿Robo? ¡Qué exagerada! Simplemente llegué a las mismas conclusiones antes que tú. ¿Con mis datos? ¿Con mis métodos? Se encogió de hombros, tomó otro sorbo de champán y susurró, «Pruébalo». Ese fue el momento en que debería haberle tirado la copa a la cara, haberlo expuesto frente a todos. Pero no lo hice. En parte por shock, en parte porque sabía que tenía razón. Sería su palabra contra la mía. Él, investigador principal con publicaciones previas. Yo, una estudiante de doctorado con un trabajo prometedor pero sin publicar. En el mundo académico, eso era como enfrentar a un león con un palillo de dientes. Esa noche, en el taxi de regreso a casa, Marco intentó tomarme la mano. La aparté como si me quemara. ¿De verdad vas a comportarte así? En el fondo sabes que me lo merezco más que tú. ¿Perdona? Seamos realistas, Elena. Tú habrías tardado meses en publicar esos resultados, si es que llegabas a hacerlo. Yo tengo los contactos, la experiencia para que este trabajo llegue donde merece. ¿Y eso justifica que lo robaras? No lo robé, lo optimicé. Cuando llegamos al apartamento que compartíamos desde hace un año, no pude soportarlo más. Mientras él se duchaba, hice una maleta pequeña y me fui a casa de mi mejor amiga, Lucía. Le envié un mensaje. Marco robó mi investigación. Necesito dónde quedarme. Su respuesta fue inmediata. Mi sofá es tuyo. Trae vino. Pasé la noche llorando y contándole todo a Lucía, desde cómo conocí a Marco, mi profesor de neurobiología avanzada en el máster, hasta cómo había evolucionado nuestra relación de mentor a colega y luego a pareja, y finalmente cómo había notado pequeñas coincidencias inquietantes entre sus últimas presentaciones y mi trabajo no publicado. ¿Y por qué no dijiste nada antes?, preguntó Lucía, sirviéndome la tercera copa de vino. Porque sonaba paranoico. Mi novio está robando mis ideas. ¿Te imaginas? Pensé que era normal que habláramos de trabajo, que compartiéramos enfoques. ¿Y lo era? Al principio sí, pero luego noté que la colaboración se volvió unidireccional. Yo le contaba mis avances, mis obstáculos. Él escuchaba, hacía alguna sugerencia vaga, pero nunca compartía detalles concretos de sus proyectos. Clásico narcisista académico, sentenció Lucía, quien también estaba en el mundo universitario. Se alimentan de las ideas de los demás y siempre eligen a estudiantes brillantes pero inseguros. No soy insegura, protesté.
Elena, literalmente acabas de ver cómo roba tu trabajo y recibe un premio nacional por ello, y tu respuesta fue aplaudir educadamente y luego huir en silencio. Tenía razón, y eso me dolió más que el propio robo. Esa noche, Marco me llamó 17 veces. Le envié un único mensaje: necesito espacio, no me contactes. Su respuesta fue un escueto, exagerada. Al día siguiente, fui directamente al laboratorio para asegurar lo que quedaba de mi investigación. Entré temprano, antes de que llegara nadie, y me dirigí a mi estación de trabajo. Pero ya era tarde. Mi ordenador había sido formateado. Mis muestras de tejido cerebral, meticulosamente preparadas, habían desaparecido del congelador. Mis cuadernos de laboratorio, donde anotaba cada paso de mi metodología, ya no estaban en mi cajón. Me derrumbé en la silla, sintiendo una mezcla de náusea y rabia. Esto no era coincidencia ni paranoia. Era sabotaje premeditado. «Buenos días, doctora en ciernes». La voz de Marco me sobresaltó. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Dónde está mi trabajo?», pregunté, levantándome. «¿Tu trabajo? Todo el equipamiento pertenece a la Universidad, Elena, y los resultados generados aquí son propiedad intelectual del departamento». «Sabes perfectamente que no me refiero a eso. Mis muestras, mis cuadernos. He tenido que reorganizar un poco el laboratorio. Espacio limitado, ya sabes. Tus cosas están guardadas, en algún lugar». Se acercó, bajando la voz. «Mira, sé que estás molesta, lo entiendo, pero seamos prácticos. Yo ya he publicado y ganado el premio. No puedes hacer nada al respecto sin parecer la típica ex despechada que no soporta el éxito de su pareja. No soy tu ex. No, pasaste la noche fuera y no contestas mis llamadas. Para mí eso es bastante definitivo». No podía creer lo que estaba escuchando. Marco no solo había robado mi investigación, eliminado mis pruebas y ganado un premio con mi trabajo, sino que ahora estaba intentando controlar la narrativa de nuestra ruptura. «Eres un sociópata», susurré, «y tú eres ingenua. ¿De verdad creías que un trabajo tan importante iba a llevar el nombre de una estudiante de doctorado sin publicaciones previas? El mundo no funciona así, Elena. Yo tengo la reputación, los contactos. A nadie le importa quién hizo el trabajo de campo. Me importa a mí, y le importará al comité de ética cuando sepa lo que has hecho». Por primera vez, vi un destello de inquietud en sus ojos, pero rápidamente recuperó su sonrisa condescendiente. «¿Y qué pruebas tienes? ¿Tu palabra contra la mía? ¿Contra un investigador que acaba de ganar el premio nacional? Buena suerte con eso». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Por cierto, ya notifiqué al departamento que nuestra colaboración ha terminado. Te asignarán otro supervisor para tu tesis. Recomendaría que empieces un tema nuevo, completamente nuevo». Esa amenaza velada fue lo que finalmente me hizo reaccionar. Si creía que iba a intimidarme para que abandonara años de trabajo, estaba muy equivocado. Pasé los siguientes días en un estado de aturdimiento combinado con rabia. Me quedé en el sofá de Lucía, apenas saliendo para lo esencial. Marco seguía enviándome mensajes, alternando entre disculpas vagas: «Siento que te sientas así», justificaciones: «Es normal en el ámbito académico construir sobre el trabajo de otros», y amenazas sutiles: «Sería una pena que tu carrera acabara antes de empezar por un malentendido». Finalmente, Lucía me dio un ultimátum: «O haces algo al respecto o dejas de lamentarte en mi sofá. Estás desperdiciando vino caro en autocompasión». Tenía razón, como siempre. Era hora de actuar. Mi primer paso fue programar una reunión con la directora de mi programa de doctorado, la doctora Valverde. Era conocida por su integridad y por no tolerar tonterías, especialmente de profesores que abusaban de su posición. «Elena, siempre he admirado tu trabajo», dijo después de escuchar mi historia, «pero estas son acusaciones muy serias. Sin pruebas tangibles, mis manos están atadas». «Lo entiendo, pero debe haber algo que pueda hacer», suspiró quitándose las gafas para limpiarlas, un gesto que hacía cuando estaba pensando profundamente. «Tu situación no es única, lamentablemente. El plagio y el robo intelectual en la academia son más comunes de lo que nos gustaría admitir, especialmente cuando hay relaciones de poder desiguales, pero suelen ser difíciles de probar». «Entonces, ¿me está diciendo que me rinda?». «No». Su tono se volvió firme. «Te estoy diciendo que necesitas ser estratégica. El doctor Rivero tiene influencia, pero no es intocable. Nadie lo es». Me explicó que, aunque mi trabajo original había sido robado,
todavía podía demostrar que yo había desarrollado esas ideas. Primero, sí encontraba evidencias indirectas, correos electrónicos donde discutía conceptos clave con colegas, versiones preliminares guardadas en la nube, testigos que recordaran conversaciones específicas sobre mi metodología. Y lo más importante, Elena, no estás sola en esto. Otras personas han notado patrones en el comportamiento del doctor Rivero. Eso captó toda mi atención. ¿Qué tipo de patrones? No puedo entrar en detalles, pero digamos que tienes aliados potenciales, personas que han experimentado situaciones similares. Salí de su oficina con una chispa de esperanza y un plan emergente. Necesitaba reconstruir mi investigación desde cero, pero esta vez documentando meticulosamente cada paso y asegurándome de que múltiples personas fueran testigos de mi progreso. Mi primer aliado inesperado fue Carlos, el técnico de laboratorio que llevaba décadas en el departamento. Cuando le expliqué mi situación, sin mencionar específicamente a Marco, asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. No sería la primera vez, murmuró, ni siquiera este semestre. ¿Qué quieres decir? No puedo dar nombres, pero cierto investigador tiene la costumbre de inspirarse demasiado en el trabajo de sus estudiantes, especialmente las chicas guapas que además son brillantes, una combinación peligrosa aquí. Carlos me reveló que, como técnico, tenía acceso a las copias de seguridad automatizadas de todos los ordenadores del laboratorio, incluido el mío. No puedo darte los archivos directamente, sería contra el protocolo, pero si alguien con autoridad, como la docucotra Valverde, los solicitara oficialmente para una investigación de ética académica. Le di un abrazo impulsivo que lo dejó visiblemente incómodo pero complacido. Mi siguiente paso fue contactar con la revista que había publicado el artículo de Marco. Les envié un correo detallando mis preocupaciones sobre similitudes metodológicas preocupantes entre su trabajo publicado y mi investigación en curso. No acusé directamente de plagio, era demasiado arriesgado sin pruebas sólidas, pero sembré la duda. Mientras esperaba respuestas, intenté reconstruir mi vida. Alquilé una habitación diminuta, pero asequible cerca del campus. Reorganicé mi horario para evitar encontrarme con Marco. Incluso comencé a salir con amigos otra vez, aunque el simple acto de divertirme se sentía como una traición a mi dolor. 2 semanas después de la ceremonia de premiación, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Elena. No nos conocemos personalmente, pero tenemos algo en común. ¿Podríamos hablar? Es sobre Marco Rivero. Era Daniela, una investigadora postdoctoral que había trabajado con Marco 2 años antes. Y no estaba sola. Había otras 4 mujeres, todas ex estudiantes o colaboradoras de Marco, todas con historias similares de ideas robadas, crédito negado y, en algunos casos, manipulación emocional y acoso. Nunca tuvimos pruebas suficientes individualmente, explicó Daniela cuando nos reunimos en una cafetería lejos del campus. Y teníamos miedo de las repercusiones profesionales. Este mundo es pequeño. Pero juntas, continuó Daniela, tenemos un patrón y los patrones son más difíciles de descartar que los incidentes aislados. Era como si me hubieran quitado un peso de encima. No estaba loca, no estaba exagerando. Y lo más importante, no estaba sola. Acordamos formar lo que llamamos, medio en broma, el Club de las Robadas. Un grupo de apoyo y, más crucialmente, un equipo de investigación para documentar sistemáticamente el comportamiento de Marco a lo largo de los años. Cada una tenía su propia historia. Daniela había desarrollado un algoritmo innovador para analizar datos de resonancia magnética que apareció misteriosamente en una publicación de Marco 6 meses después. Patricia había propuesto un enfoque experimental único para medir la actividad neuronal en tiempo real, solo para ver a Marco presentarlo como propio en una conferencia internacional. Sofía había compartido datos preliminares sobre neurogénesis en adultos, datos que luego formaron el núcleo de la solicitud exitosa de subvención de Marco. Ana y Luciana tenían historias similares, todas siguiendo el mismo patrón. Marco seleccionaba estudiantes brillantes, establecía una relación de confianza, romántica o no, extraía sus ideas más prometedoras y luego las descartaba profesionalmente cuando ya no las necesitaba. Es un vampiro académico, dijo Ana, una investigadora brasileña que había abandonado la neurociencia después de su experiencia con Marco. Se alimenta de nuestro trabajo y luego nos hace parecer paranoicas o incompetentes cuando protestamos. Durante las siguientes semanas trabajamos meticulosamente. Recopilamos correos electrónicos, notas de reuniones, versiones preliminares de documentos, testimonios de colegas, cualquier evidencia que pudiera demostrar que nuestras ideas existían antes de que Marco las descubriera.
Carlos, el técnico de laboratorio, resultó invaluable. Aunque no podía darnos directamente las copias de seguridad, nos guió sobre cómo solicitar formalmente ciertos archivos bajo el pretexto de recuperación de datos para proyectos en curso. Marco, mientras tanto, parecía vivir su mejor vida. Las redes científicas estaban llenas de fotos suyas en conferencias internacionales, presentando su investigación revolucionaria. En una particularmente dolorosa, aparecía sonriente junto a mi neurocientífico favorito, alguien cuyo trabajo había inspirado mi carrera. Cada nueva foto, cada nuevo reconocimiento que recibía era como sal en la herida, pero también alimentaba mi determinación. Un mes después de la formación de nuestro club, teníamos suficiente material para presentar un caso sólido. No era perfecto, nunca tendríamos una confesión grabada o un documento donde Marco admitiera explícitamente el robo, pero la acumulación de evidencias circunstanciales era abrumadora. El momento decisivo llegó de forma inesperada. Estaba trabajando tarde en el laboratorio, intentando reconstruir parte de mi investigación original, cuando escuché voces en el pasillo. Una era inconfundiblemente de Marco. La otra, para mi sorpresa, era de Javier, un estudiante de primer año de doctorado conocido por su trabajo innovador sobre neurotransmisores. Me escondí instintivamente en el cuarto oscuro de microscopía, dejando la puerta ligeramente entreabierta. «Tu enfoque es fascinante, Javier», decía Marco con ese tono que conocía demasiado bien. El tono que usaba cuando veía algo que quería apropiarse. «Deberíamos colaborar. Tengo acceso a equipos que podrían llevar tu investigación al siguiente nivel». «Sería un honor, doctor Rivero. He leído su trabajo sobre plasticidad neuronal. Es revolucionario». «Gracias, gracias. Sabes, veo mucho potencial en ti. No todos los estudiantes tienen este nivel de intuición científica». Mi estómago se revolvió. Estaba presenciando el inicio del mismo ciclo. Marco había encontrado su próxima víctima. Sin pensarlo, activé la grabadora de mi teléfono. No estaba segura de si sería legal usar esa grabación, pero necesitaba documentar esto. La conversación continuó por varios minutos, con Marco sondeando sutilmente las ideas de Javier, ofreciendo mentorías fuera del horario normal, sugiriendo reuniones informales para intercambiar ideas. Cuando finalmente se fueron, me quedé temblando en la oscuridad. Parte de mí quería correr tras Javier y advertirle, pero sabía que no me creería. Yo tampoco habría creído a alguien que criticara a Marco cuando lo conocí. Al día siguiente, compartí la grabación con el Club de las Robadas. Todas reconocieron el patrón. «Es exactamente así como empezó conmigo», dijo Sofía. «Las mismas frases, el mismo enfoque». «Con esta grabación y todo lo que hemos recopilado», dijo Daniela, «creo que es hora de presentar nuestro caso formalmente». Decidimos seguir dos caminos paralelos: una queja formal ante el Comité de Ética de la universidad y un informe detallado a la revista que había publicado el trabajo de Marco. La semana siguiente fue un torbellino. Preparamos documentos, organizamos nuestras evidencias, practicamos nuestras declaraciones. Me sentía simultáneamente empoderada y aterrorizada. Y entonces, la noche antes de nuestra reunión con el Comité de Ética, recibí una llamada de un número desconocido. «Elena, soy Amanda, la editora asociada del Journal of Neurological Science». Mi corazón se aceleró. Era la revista donde Marco había publicado mi investigación. «Hemos recibido su informe sobre el artículo del doctor Rivero. Normalmente no contactamos a los denunciantes directamente, pero dadas las circunstancias, ¿sería posible reunirnos en persona? Hay algo que necesita ver». Nos reunimos al día siguiente en una cafetería discreta. Amanda era una mujer de unos 50 años con una expresión seria que inspiraba confianza inmediata. «Lo que voy a mostrarle es altamente inusual», dijo, sacando una tableta de su maletín. El doctor Rivero envió su manuscrito original para revisión hace aproximadamente 6 meses. Fue rechazado inicialmente. «¿Rechazado? Pero está publicado en su revista». «Sí, porque envió una versión revisada 2 meses después, una versión significativamente mejorada». Deslizó la tableta hacia mí. «Esta es la versión original, y esta es la versión publicada. Las diferencias son reveladoras». Mientras comparaba ambos documentos, mi respiración se entrecortó. La primera versión era básica, con metodología vaga y conclusiones generales. La segunda versión, la publicada, incluía exactamente los métodos innovadores que yo había desarrollado, los análisis que había creado, las conclusiones específicas que había extraído. Esto es, comencé sin palabras.
Una evidencia bastante sólida de apropiación indebida. Sí, completó Amanda. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué ocurrió en esos 2 meses entre versiones? Esos fueron los meses en que le mostré mis avances más significativos, dije en voz baja. Confié en él completamente. Amanda asintió gravemente. El sistema de revisión por pares suele ser confidencial, pero en casos de posible mala conducta científica tenemos protocolos específicos. Los revisores del primer manuscrito notaron sus deficiencias metodológicas. Es inusual ver una mejora tan dramática en una revisión. ¿Qué significa esto para mi caso? Significa que tienes algo que muchas víctimas de plagio académico no tienen, una línea temporal documentada. Podemos demostrar que estos métodos específicos no estaban en su trabajo hasta después de un periodo en que tuvo acceso a tu investigación. Sentí lágrimas de alivio formándose en mis ojos. Por primera vez en meses tenía una prueba tangible, no solo circunstancial. ¿Qué pasará ahora? La revista iniciará una investigación formal. Contactaremos al doctor Rivero para que explique estas discrepancias. Dependiendo de sus respuestas y nuestra investigación, podríamos retractar el artículo. La retractación es la muerte académica. Un artículo retractado por mala conducta puede destruir la carrera de un investigador. Entiendo que esto es personal para usted, continuó Amanda, pero desde la perspectiva de la revista, nuestra preocupación principal es la integridad científica. El plagio daña a toda la comunidad científica. Salí de la reunión sintiendo que, por primera vez desde la ceremonia de premiación, la balanza empezaba a inclinarse hacia la justicia. La reunión con el Comité de Ética Universitario fue intensa. Las 6 presentamos nuestros casos, respaldados por la documentación que habíamos recopilado meticulosamente. Carlos, el técnico de laboratorio, también testificó, confirmando patrones sospechosos de acceso a datos y pérdida conveniente de materiales originales. Para mi sorpresa, Javier, el estudiante de primer año que había escuchado hablando con Marco, también apareció. Después de nuestra conversación inicial, el doctor Rivero me pidió que compartiera mi protocolo experimental completo por correo. Explicó. Cuando le pregunté por qué, dijo que era para asegurarse de que no estaba duplicando trabajo ya en curso. Algo en su insistencia me pareció extraño, así que consulté con mi co-supervisor, quien me advirtió que fuera cauteloso. El comité escuchó atentamente, tomando notas detalladas y haciendo preguntas incisivas. No nos dieron ninguna indicación de su opinión, pero prometieron una investigación exhaustiva. Marco fue convocado para presentar su defensa la semana siguiente. No estuve presente en esa reunión, pero según fuentes internas, su estrategia fue predecible. Negó todo, sugirió que éramos estudiantes resentidas por no recibir más atención, insinuó que mi acusación específica estaba motivada por despecho romántico. Una exnovia despechada aparentemente me llamó, como si nuestra relación personal invalidara el robo académico. Durante las semanas siguientes viví en un estado de ansiedad constante. Marco seguía en el departamento, aunque notablemente más callado y menos visible. No nos cruzábamos gracias a mi cuidadosa planificación, pero sentía su presencia como una sombra. Las redes científicas, antes llenas de sus publicaciones triunfantes sobre su investigación, habían quedado extrañamente silenciosas. Las invitaciones a conferencias parecían haber disminuido. Corría un rumor no confirmado de que la revista estaba considerando una retractación, y entonces, una mañana de martes, todo cambió. Llegué al departamento para encontrar un inusual nivel de actividad. Pequeños grupos de personas susurraban en los pasillos, callándose cuando me veían pasar. Nuestro joven administrativo me miró con una mezcla de compasión y curiosidad. ¿No has visto el correo, Elena? ¿Qué correo? Me mostró su pantalla, donde un mensaje del decano de facultad anunciaba: tras una investigación exhaustiva por parte del Comité de Ética Académica, lamentamos informar que se han encontrado evidencias sustanciales de mala conducta científica por parte del Dr. Marco Rivero. El Dr. Rivero ha presentado su dimisión con efecto inmediato. La facultad reitera su compromiso con los más altos estándares de integridad académica. No pude terminar de leer. Mis piernas fallaron y tuve que sentarme. Lo habíamos logrado. Marco estaba fuera. No despedido oficialmente, estas instituciones siempre prefieren dimisiones discretas a escándalos públicos, pero efectivamente ha acabado en nuestra universidad. Más tarde ese día, recibí un correo de Amanda, la editora. Tras una revisión exhaustiva, el Journal of Neurological Science ha decidido retractar el artículo Nuevos enfoques en plasticidad neuronal tras trauma cerebral,
debido a preocupaciones sustanciales sobre la originalidad y autoría del trabajo. La decisión será efectiva en nuestra próxima edición. Y finalmente, la guinda del pastel. Una notificación de que el Comité del Premio Nacional de Investigación estaba revisando la concesión a Marco y considerando revocarla. Debería haberme sentido victoriosa. Y en parte lo estaba. Pero mayoritariamente sentía un profundo cansancio mezclado con una tristeza insondable. Meses de mi vida dedicados no a avanzar en mi investigación, sino a demostrar que había sido robada. La traición de alguien en quien había confiado completamente, el desgaste emocional de revivir todo en declaraciones y entrevistas. Esa noche, Daniela organizó una pequeña reunión para el Club de las Robadas. Destapamos una botella de cava barato en su apartamento. Por la justicia científica, brindó Patricia. Por las mujeres que no se callan, añadió Sofía. Por el fin de los vampiros académicos, dijo Ana con una sonrisa triste. Bebimos y charlamos, compartiendo historias no solo de Marco, sino de toda una cultura académica que demasiado a menudo permitía, incluso premiaba, este tipo de comportamiento. ¿Qué harás ahora?, me preguntó Luciana cuando la noche avanzaba. Reconstruir mi investigación, supongo. Intentar recuperar el tiempo perdido. ¿Sabes? Podrías publicar sobre esto, sugirió Daniela. No sobre tu investigación original, sino sobre lo que viviste. El plagio académico, especialmente en relaciones de poder desiguales, está muy poco documentado. ¿Quién querría leer sobre eso? Yo lo leería, dijo Ana inmediatamente. Y apuesto a que muchas otras personas también. Esto no es solo tu historia, Elena, es sistémico. Sus palabras resonaron conmigo de una manera que no esperaba. Quizás había algo valioso en documentar esta experiencia, no solo como catarsis personal, sino como advertencia y guía para otros. Al día siguiente, cuando finalmente regresé a mi estación de laboratorio, ahora con mi ordenador restaurado y mis materiales recuperados gracias a la intervención del comité, encontré un sobre en mi escritorio. Dentro había una llave y una nota. Esta abre el armario C4 en el almacén del sótano. Tus cuadernos originales están allí. No los destruí, no pude. M, bajé inmediatamente. Allí, en una caja sellada, estaban todos mis cuadernos de laboratorio. 3 años de trabajo meticulosamente documentado. Notas, observaciones, resultados preliminares. Todo lo que creía perdido. Junto a ellos había otro sobre, más grueso. Contenía una carta manuscrita. Elena, para cuando leas esto, ya me habré ido. No espero tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quiero que entiendas, aunque no lo justifique, la presión de publicar, de conseguir financiación, de mantener relevancia en este campo despiadado. Me fue consumiendo lentamente. Cada año veía a colegas más jóvenes, más brillantes, adelantándome. Mi última investigación original verdadera fue hace 5 años. Desde entonces he estado adaptando el trabajo de otros, primero sutilmente, luego cada vez con menos sutileza. Cuando vi tu investigación, su brillantez, su potencial, algo en mí se rompió. Quería que ese trabajo fuera mío. Necesitaba que fuera mío. No espero que esto alivie tu dolor. Solo quería que supieras que nunca dudé de tu capacidad. Al contrario, robé tu trabajo precisamente porque era excepcional. El premio está en mi cuenta. No lo he tocado. Es tuyo, siempre lo fue. Marco. Junto a la carta había documentos de transferencia bancaria, los 50.000 euros del premio transferidos a mi nombre. Me senté en el suelo polvoriento del almacén, rodeada de mis cuadernos recuperados, leyendo y releyendo la carta. No sentí el triunfo que esperaba, ni siquiera rabia, solo una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, el talento desperdiciado y un sistema que empujaba incluso a mentes brillantes hacia la deshonestidad. Los meses siguientes fueron un torbellino. Con mis datos originales recuperados y la retractación del artículo de Marco, pude finalmente publicar mi investigación bajo mi nombre. El Comité del Premio Nacional de Investigación, tras revisar exhaustivamente el caso, me concedió el galardón del año siguiente. La ceremonia fue surreal. La misma sala, el mismo podio, pero esta vez era yo quien subía a recibir el reconocimiento. Vi algunas caras que habían aplaudido a Marco el año anterior, ahora aplaudiéndome a mí con la misma intensidad, como si el escándalo nunca hubiera ocurrido. La hipocresía del mundo académico nunca dejaba de asombrarme. En mi discurso, además de agradecer a mentores y colegas,
Hice algo inusual. Mencioné a El Club de las Robadas. Este premio celebra la innovación científica, pero hoy quiero hablar también de integridad. Quiero agradecer a un grupo extraordinario de mujeres científicas que me enseñaron que la verdad, aunque a veces sea dolorosa y difícil de defender, siempre merece la lucha. Vi a Daniela, Patricia, Sofía, Ana y Luciana en la audiencia, sonriendo con lágrimas en los ojos. La ciencia avanza no solo a través de descubrimientos brillantes, sino también mediante un compromiso inquebrantable con la honestidad intelectual. Sin eso, no somos mejores que alquimistas vendiendo falsas promesas. La ovación fue más calurosa de lo que esperaba. Muchas personas se acercaron después para felicitarme, no solo por mi investigación, sino por haber tenido el valor de enfrentarme al plagio. Jóvenes investigadoras me contaron en susurros sus propias experiencias de ideas apropiadas, crédito negado, contribuciones minimizadas. Me di cuenta de que mi caso, lejos de ser excepcional, había simplemente hecho visible un problema sistémico que muchos experimentaban en silencio. Inspirada por estas conversaciones, Daniela y yo decidimos iniciar un proyecto paralelo a nuestras investigaciones científicas, un estudio formal sobre patrones de apropiación intelectual en la academia, con énfasis en dinámicas de género y poder. Creamos una plataforma anónima donde investigadores podían compartir sus experiencias. Las historias llegaron en oleadas, desde robos descarados como el de Marco hasta formas más sutiles de apropiación, como supervisores que exigían coautoría en trabajos donde no habían contribuido sustancialmente. Nuestro artículo, Patrones de apropiación intelectual en ciencias, un análisis cualitativo, fue publicado en una revista de ética académica y generó considerable debate en la comunidad científica. Fuimos invitadas a conferencias, no como neurocientíficas, sino como expertas en integridad científica. Era una segunda carrera que nunca había planeado, surgida directamente del trauma que había vivido. En cuanto a Marco, supe por canales indirectos que había dejado España, aceptando una posición de bajo perfil en una universidad de América Latina. Su carrera, aunque no completamente destruida, nunca recuperaría su anterior trayectoria. A veces, en momentos de reflexión, me preguntaba si todo el dolor había valido la pena. Si enfrentarme públicamente a Marco, exponiendo no solo su fraude, sino también mi propia vulnerabilidad, había sido la decisión correcta. La respuesta me llegó un año después, en forma de un email de una estudiante de doctorado de otra universidad. Su presentación en el Congreso de Barcelona me dio el valor para enfrentarme a mi supervisor, quien había estado presentando mi trabajo como propio durante 2 años. Gracias a las herramientas y estrategias que compartió, pude documentar el plagio y presentar un caso que resultó en una investigación formal. Ayer recibí la notificación de que mi autoría será reconocida. No puedo agradecerle lo suficiente por dar visibilidad a algo que muchos prefieren ignorar. Emails como este me confirmaban que, a pesar del costo personal, haber expuesto el plagio de Marco había creado ondas que beneficiaban a otros. Mi investigación original sobre plasticidad neuronal, finalmente publicada bajo mi nombre, prosperó. Recibí ofertas de prestigiosas instituciones internacionales, colaboraciones con pioneros en el campo, incluso una propuesta para escribir un libro especializado. 3 años después del incidente, en una conferencia en Boston, me encontré cara a cara con Marco. Estaba más delgado, con canas prematuras, presentando un póster modesto en una sesión secundaria. La inversión de roles era imposible de ignorar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi reconocimiento en sus ojos, seguido de vergüenza y algo más difícil de interpretar. ¿Arrepentimiento? ¿Resentimiento? No pude saberlo con certeza. No hablamos, no había necesidad. Ambos habíamos seguido adelante, trazando caminos dramáticamente diferentes desde nuestro punto de ruptura. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, reflexioné sobre el largo y doloroso viaje desde aquella ceremonia de premiación donde aplaudí mi propio trabajo robado. Sobre cómo la traición más dolorosa de mi vida profesional se había transformado en el catalizador de un crecimiento inesperado. El robo de Marco había sido, irónicamente, un regalo envenenado. Me había obligado a encontrar una voz que no sabía que tenía, a formar alianzas que nunca habría buscado, a defender no solo mi trabajo, sino los principios fundamentales que hacen que la ciencia funcione. La justicia académica, comprendí, no es simplemente sobre atribuir correctamente las ideas. Es sobre crear una cultura donde el conocimiento pueda fluir libremente, donde las mentes brillantes, especialmente aquellas en posiciones vulnerables, puedan contribuir sin miedo a ser explotadas.
Mi trabajo en neuroplasticidad había demostrado cómo el cerebro puede reconstruirse después de un trauma. Mi propia vida había demostrado lo mismo sobre una carrera científica. Y si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que nuestras historias más dolorosas a menudo contienen nuestras contribuciones más valiosas. No solo a la ciencia, sino a la humanidad.